a medida que se va trasladando el fluido a lo largo del reactor. Entonces la conversión depende de la distancia que recorre, ¿sí? Entonces la ecuación de diseño de este reactor viene a partir de un balance de masa diferencial en este punto, ¿sí? Tomando un diferencial de volumen delta, o un diferencial de volumen o un diferencial de espesor, ¿ok? Entonces, voy a primero colocarle esa parte. Entonces, básicamente, nosotros estamos trabajando con transferencia de masa. Tenemos un fluido que entra, ¿verdad? Aquí, y uno que sale. Entonces, el que entra es FA y Z, ¿verdad? Porque este es flujo molar, en mol. Lo que entra, lo que sale, más o menos lo que reacciona y igual a lo que se acumula. No hay acumulación porque lo que entra está saliendo, ¿ok? Menos lo que sale, que es FA y Z más delta Z. ¿Sí? Lo que reacciona, ¿qué es lo que reacciona? La velocidad de reacción por unidad de volumen, por eso le coloco la T por el diferencial de volumen. Pero ¿qué es ese diferencial de volumen? Es este disco que está acá. Pero ese disco tiene un espesor delta Z y un área de sección transversal. Entonces vamos a colocar un área de sección transversal por delta Z. Y ese es el volumen de ese volumen de control, igual a 0. Entonces, si yo esto lo divido todo entre delta Z, allá atrás. Si yo divido todo entre delta Z y tomo el límite cuando delta Z tiende a 0, ¿sí? En ambos lados, este lado queda 0, esto va a dar menos la derivada de FA con respecto a Z menos la velocidad de reacción por unidad de volumen por área de sección transversal igual a 0. Y esta es la ecuación de diseño, ¿ok? De un reactor, pero esto cuando la reacción es homogénea. Esto para la reacción homogénea. Y esta es la ecuación de diseño, ¿ok? Donde yo voy a necesitar integrar a lo largo del reactor para obtener el perfil del flujo de ese reactor, ¿ok? Y depende básicamente de cómo se desaparece el reactor. Pero recuerden que cuando esto es por unidad de volumen. Y nosotros colocamos unas relaciones para combinar la que es por unidad de área, la que tiene unidad de área es equivalente al flujo, ¿sí? Y la que es por gramo de catalizador. ¿Ok? Ahora bien, si este reactor fuera empacado, ahora esto tiene catalizador, acá el balance es este mismo, solo que en vez de ser un diferencial de Z, yo lo que voy a multiplicar es por la masa del catalizador, por el diferencial de masa del catalizador que está ahí. Entonces quedaría algo así. Voy a colocar esta ecuación, pero ya se multiplica. Y el diferencial de catalizador con el delta 0, ¿sí? De FA en Z menos FA en Z más delta Z menos, y aquí sí voy a colocar la cinética, veo la cinética con respecto a los gramos de catalizador, ¿okay? Por ese diferencial de catalizador. ¿Puedes remarcar la primera parte, por favor? Que no se ve. Profe, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de arriba, o sea, la diferencia entre el reactor de la ecuación de arriba y la ecuación de abajo? Que uno es empacado y el otro es homogéneo. Es decir, que es una única fase, ¿verdad? Mientras que si hay un empaque, lo hacen por gramo de catalizador. ¿Por qué? Porque la reacción ocurre por la superficie catalítica que hay. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de catalizadores que va a ocurrir la reacción, porque la reacción no va a ocurrir si no hay catalizador. Entonces se hace con respecto al catalizador. Entonces, cuando tomamos este límite, esto
le va a dar menos derivada de FA con respecto al DT menos la cinética, pero por unidades por gramo de catalizador. ¿Sí? Recuerden que esta tiene unidades de kilomol por gramo de catalizador por segundo. Y en unidades tiene mol por segundo. Y lo dividen entre los grados de catalizador y se queda la misma. ¿Sí lo ves? Esta es la ecuación. Entonces, el de arriba es homogéneo y el de abajo es catalizador. Este es una heterogénea, pero con respecto al impacto. Ah, Este es heterogéneo. Heterogéneo. ¿Sí? por el empaque. Ok. Cuando hay empaque. Cuando no hay empaque, es homogénea y es esta reacción. Okay. Esta ecuación. Ahora vamos a deducir una ecuación que es muy útil. Recuerden que yo les coloqué una ecuación que es la que les expliqué en la clase pasada, que es la que utilizan los simuladores de procesos, ¿verdad? Que es cuando tenemos una ecuación completa donde depende de la convección y los términos de difusión y la acumulación y la reacción también. Era una ecuación grande que tenía las tres componentes vectoriales, ¿cierto? Si nosotros decimos que esa ecuación, ustedes la tienen por allá, simplificamos, porque decimos que la transferencia de masa para nuestros procesos van a ser unidireccionales y va a ser por convección, porque ahora porque estos reactores los vamos a trabajar por convección. Aquí. Estos reactores no los vamos a trabajar por difusión, va a ser convección. ¿Ok? Entonces, si yo nada más de esa ecuación grande tomo el término convectivo, va a quedar esta ecuación simplificada. Y suponiendo que la velocidad es constante. Recuerden que decimos, si la velocidad es constante, sale de la derivada. ¿Por qué? Porque esa velocidad en realidad no es constante, es un vector de velocidad que hay que tener en la ecuación de Navier-Stokes para calcular esa velocidad. Pero si suponemos que esa velocidad es constante, pues un promedio de velocidades ahí, para hacer un cálculo menos riguroso, pero que podemos tener un resultado válido de esta ecuación. Derivada de la concentración, diferencial de Z menos A sub C por CA por A sub C. ¿Sí? Ahí disculpen. Me adelanté. Menos la velocidad de reacción por A sub C. ¿Sí? Igual al cambio de concentración. Este es el término de reacción, ¿recuerdan? Y este es el término de convección, que era, en realidad esto es la velocidad en Z. ¿Sí? Solo que se dice una velocidad superficial porque es la promedio. ¿Ok? Entonces aquí se coloca porque eso es. Pero en realidad recuerden que esta es velocidad en Z, tiene una velocidad en X, una velocidad en Y, y hay un flujo en X, un flujo en Y y un flujo en Z. ¿Recuerdan? Sí. Es una ecuación grande. Simplificamos el término de difusión, porque vamos a acabar con convección y vamos a decir que es unidireccional. Y lo estoy, por ejemplo, colocando en Z. ¿Sí? Pero puede ser X o Y, es diferente. Si no hay acumulación, esto vale 0 y queda esta ecuación. ¿Sí? De esa ecuación, nosotros sabemos que esta velocidad de reacción es igual a la velocidad. ¿Sí? Pero ¿qué es la velocidad de reacción? Si la velocidad de reacción, vean que hemos hecho ya varias suposiciones. Decimos que la velocidad es constante, un promedio, una velocidad superficial, que es unidireccional. Unidireccional. Estamos diciendo que no es, que es estacionario. ¿Qué más estamos diciendo? Que se desprecia el término convectivo, difusivo, ¿verdad? Se desprecia el término difusivo. Ok, queda esta ecuación. Y vamos a decir que la cinética va a tener esta forma. La cinética va a tener esta forma. Es decir, es una reacción que depende de un único reactivo y de primer orden.
Para esta, solo para esta suposición, es que esta ecuación que vamos a decir es válida. Ajá. Entonces esto va a quedar, si esto es igual a esto, entonces esto es esta K por la concentración. Pero ¿en dónde va a ser? Esta concentración va a ser en dónde? Si es la velocidad de reacción. ¿Dónde va a estar esta concentración? En la superficie, ¿verdad? Entonces CAS. Que yo les dije que esa concentración no la podemos conocer directamente. ¿Okay? Pero, ¿quién es el flux? Es K sub C por delta C, que sería la concentración menos la concentración de la superficie. ¿Sí? Ahora, con estas dos ecuaciones, de acá sale K efectivo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo dijimos la clase pasada. Que esto quedaba como K sub C por K sub R entre K sub C más K sub R. Así, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces, disculpe, esto por K sub C por CA. Entonces, el flux o la velocidad de reacción es igual a K sub C por K sub R entre K sub C más K sub R por CA. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Es la que vamos a colocar acá. ¿Ok? Ya va. Ajá. Pero es caso R en todos los casos. Porque hay una que está colocando caso R por R y la otra está colocando todo. Bueno, si es caso R, hagamos caso. Lo pueden colocar con 2' para hacer referencia que esta es por unidad de área, o la pueden colocar con caso R. Pero, bueno, si utilizan una nomenclatura, la tienen que mantener. ¿Okay? Creo que es mejor que lo hagan con las primas para que sepan que es de esto. Porque hay una K que tiene 3 primas, una K que tiene una sola prima. ¿Okay? Ajá. Cuando tiene una sola prima es por grano catalizador.